Les doy la bienvenida nuevamente al curso de Estadística Aplicada de la Escuela de Contaduría Pública. Vamos a arrancar la segunda clase de la primera semana del primer semestre del 2020. Bueno, vamos a hacer un repaso, como les había dicho. La idea es volver a retomar los conceptos que ya habíamos trabajado y la idea es que al final de esta actividad, de esta clase, yo les voy a estar subiendo un taller pequeño que, como les comentaba, va a ser para que ustedes puedan ir reforzando los conocimientos de la clase y puedan ir ganando algunas décimas para las notas finales, ¿cierto? Entonces, cuando terminemos esto, inmediatamente lo subiré a Facebook. En la plataforma de la universidad ya la subí. Entonces, la idea es que al final, cuando terminemos, pues que la idea es que ustedes utilicen lo que hemos aprendido acá para que lo vayan y lo trabajen allá. El taller vale 0,2 décimas, entonces la idea es que ustedes puedan ir, aparte de ganarse esas 2 décimas, pues la idea es que ustedes puedan ir reforzando los conocimientos de la clase. Listo, como les comentaba, la idea es arrancar lo más puntuales. Sé que hasta el momento se están vinculando los estudiantes, van 15. Me siento bien en el sentido de que en el grupo de Facebook ya tenemos 36 de los 38. Eso implica que solo nos hacen falta 2 estudiantes que pues la idea es tratar de comunicarnos con ellos o mirar a ver si de pronto por alguna circunstancia no se van a poder vincular. Eh, Ahí vamos a tener una constante comunicación y la idea es que ustedes pues ahí vayan mirando el trabajo. Yo en la mañana o al mediodía ya monté otra unidad en Facebook, que es la unidad que vamos a trabajar el día de hoy, y les subí algún material de apoyo. Todo ese tipo de material que yo vaya subiendo es para que ustedes lo vayan teniendo de insumo, para que vayan reforzando sus conocimientos en cada una de las temáticas que vamos trabajando. Entonces, eso va a ser una herramienta muy buena en el sentido de que la vamos a tener de apoyo ahí. Lo mismo, esas herramientas las voy a subir a la plataforma, ya se están subiendo todos los archivos, se suben tanto a la plataforma en Facebook como a la plataforma de la universidad. En la plataforma de la universidad como en la de Facebook, en la unidad 1 les puse también los contenidos de la asignatura, pues esos me llegaron el miércoles, ya después de que terminamos la clase y pues no los pudimos observar. Pero para el que tenga alguna duda, alguna inquietud, para el que quiera mirar qué más temáticas vamos a trabajar, ya están colgadas ahí los contenidos que que vamos a trabajar durante este semestre. La idea es que ojalá los alcancemos a abarcar todos, pero si no, pues vamos a abarcar lo que más se pueda en el sentido de que me interesa más que ustedes aprendan y no que simplemente mucho tema y nos quedamos como a media siempre. Entonces, la idea es que vayamos aprendiendo, que vayamos cada tema irlo reforzando más y que lo vayamos aplicando, ¿sí? De resto, creo que no más. Con eso, entonces, le damos inicio a esta clase. En esta clase vamos a trabajar lo que es conceptos básicos y vamos a trabajar lo que es variable cualitativa y cuantitativa. Y dentro de las variables cuantitativas, ¿cuáles de esas variables son nominales y ordinales? ¿Cuáles son discretas y cuáles son continuas? Entonces vamos a mirar también eso porque ahí también de esos temas va a trabajar el taller. ¿Listo? Pues como les decía ahí en la presentación, ahí está mi hoja de vida resumida y le damos inicio a esta clase. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuáles son los objetivos de la estadística. O sea, ¿para qué nos sirve esta materia? ¿Para qué la debemos utilizar? ¿Sí? Entonces, lo que dice ahí, hay varios objetivos que tienen y se utiliza no solo en las áreas administrativas, financieras y contables, sino se utiliza en muchas líneas de las ciencias, por ejemplo, en la ingeniería, en la medicina, o sea, en todas las áreas hoy por hoy la estadística es una de las ramas que en cierta medida marcan tendencia, tanto así que hoy, por ejemplo, hablamos del COVID y hablamos de que hoy son todo estadísticas, cómo se comporta y hablamos de una curva y hablamos pero la idea a veces ni siquiera entendemos qué es lo que pasa, cuándo será que las curvas, la curva o las curvas de cada una de las regiones tienden a bajar o cuando se están aplanando, ese tipo de cosas las debemos entender acá.
porque muchas veces vemos esa curva ya, pero no entendemos ni cómo se representan los datos, ni para qué sirven, ni cómo pueden generar tendencias a futuro. ¿Sí? Entonces, dentro de los objetivos que tiene la estadística, uno de ellos es, por ejemplo, distinguir, localizar y manejar las fuentes de información estadística. Obviamente que aquí lo que vamos a hacer es a utilizar las más usuales, o sea, vamos a hacer una cosa que en cierta medida es básica, pero que les va a servir de apoyo para que en cualquier momento ustedes la puedan utilizar. Entonces, por ejemplo, si alguien va a hacer un trabajo de grado, pues va a tener que usar sus propias bases de datos. Entonces, la idea es localizar cuáles son esas bases de datos, cómo debo manejarlas, cómo las debo utilizar, ¿para qué? Pues para que la información que me arrojen esos datos sea lo mejor posible y que la información que obtenga yo sea la que me represente, digamos, la que me dé algún tipo de solución o la que me genere algún tipo de conclusión, ¿cierto? Otro de los objetivos es definir, diferenciar y comprender el significado e interés de los conceptos básicos de la estadística, porque a mí de nada me sirve tener mucha información si no tengo claro cómo se utiliza, si no tengo claro con qué estoy trabajando, si estoy trabajando con una muestra grande, si estoy trabajando con una población, si lo que tengo es un dato, si lo que tengo es un evento, o sea, ese tipo de cosas hay que entenderlas. Por eso es muy importante que empecemos a hablar de conceptos y que ya empecemos a hablar con un lenguaje científico. O sea, que empecemos a generar espacios donde ya no hablamos de que, ay, aquí tengo la edad de 2, no, sino que eso es un dato que representa la edad. ¿Listo? Y que es que si es un estadístico, que si es un parámetro, entonces ese tipo de cosas son las que tenemos que tener muy en cuenta cuando trabajamos este tipo de conceptos. Entonces, si no tenemos claros los conceptos, se nos va a complicar más adelante, porque ya más adelante yo ya no les voy a hablar de, bueno, muchachos, ¿qué significa esto? No, yo ya les voy a decir, esto es un parámetro, esto es un estadístico, esta es una población, esto es una muestra, ¿sí? Esto es una varianza, esto es una... O sea, ese tipo de conceptos hay que tenerlos bastante claro para que, digamos, cuando empecemos a hablar, pues como que no nos perdamos. ¿Listo? Ahora dice clasificar la tipología de los datos atendiendo a la escala de medida usada en su proporción o observación. ¿Qué significa? Perdón, producción u observación. Esto significa que tenemos que saber qué tipo de datos estamos trabajando. Como yo les decía, no es lo mismo trabajar, no sé, con zapatos y sus diferentes características que trabajar con personas y sus opiniones, porque todos los datos que arrojan esos estudios son totalmente diferentes. No es lo mismo trabajar un estudio en administración de empresas o que un estudio en contaduría pública o que en finanzas y comercio internacional o que en ingeniería. No son iguales, o sea, hay que saber cómo se caracteriza. Puede que manejen alguna similitud, pero hay que entender digamos, qué diferencias son las que marcan cada uno de esos datos. Por eso es muy importante, aparte de entender que tenemos unas fuentes de información, saber que esas fuentes de información tienen unas características y que de acuerdo a sus conceptos básicos yo los puedo manipular, los puedo trabajar y demás. ¿Listo? Sigamos acá. Dice, ordenar y agrupar los datos correspondientes a una variable estadística en forma de una tabla y obtener su distribución de frecuencia. Eso es una de las partes de los objetivos que tenemos acá. Recuerden que una de las metas de la estadística es tratar de disminuir al máximo el tiempo y la parte económica, ¿no? Porque a veces decíamos, no, listo, yo tengo 5.000 datos, pero ¿cómo voy a hacer para tener 5.000 datos? ¿Cómo los voy a trabajar? No me puedo hacer tabulaciones de 5.000 datos porque me voy a quedar toda la vida tratando de simular esos datos y al final no voy a obtener nada. No, primero tenemos que saber cómo cogemos esos datos, cuántos de esos datos nos sirven, cómo los organizamos para verlos mejor, ¿sí? Porque imagínense 5.000 datos nomás en una página de Excel, pues eso va a ser imposible observarlo. Entonces lo que hacemos es tratar de organizarlos de tal manera que al ojo y digamos al contexto estadístico o al contexto de cualquier disciplina se vuelva asequible, o sea, que lo puedan ver, que las personas al menos puedan entender algo. Entonces, eso es lo que logramos hacer con ese objetivo. Y por último, realizar representaciones gráficas correspondientes. Es muy parecido
a la anterior. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es, dependiendo de la tipología de los datos o dependiendo de la característica del dato, podemos generar no solo las tablas de frecuencia que me ayudan a resumir la información, sino representar qué es lo que pasa con cada una de ellas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para eso es muy importante todo lo que tiene que ver la representación gráfica. Y era lo que yo les comentaba con respecto a poder generar, digamos, alguna exposición con el tema de las representaciones gráficas. Hay muchas representaciones gráficas, como las tablas de frecuencia. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos las tablitas esas que, si ustedes recuerdan, muchas veces se confunden las tablas de frecuencia o las diagramas de barras, se confunden mucho con los histogramas, porque los histogramas son muy parecidos, ¿cierto? Pero resulta que el histograma tiene una diferencia y es que se trabaja, por ejemplo, con otro tipo de variables, ¿sí? O, por ejemplo, que hay unos que son tipo pastel, ¿cierto? Que representan porcentajes, ¿sí? O hay unos que son polígonos de frecuencias que representan puntos y representan un área, ¿sí? Ese tipo de cosas, o hay líneas de tiempo, hay diferentes representaciones y cada una de esas representaciones tiene una característica específica dependiendo de qué variable estoy tomando. Por eso es bueno que lo hagamos ya sea individual o sea en grupo, que generemos un espacio donde podamos ir aprendiendo y no hay mejor forma de aprender este tipo de cosas que ir y hacer una gráfica, ir y representarla, de pronto que ustedes vayan, digamos, haciendo un papel de un ejercicio, que ustedes sean capaces de explicarla y más, digamos, ustedes hoy por hoy que van a tener una función administrativa o contable, de pronto van a ser gerentes, van a ser directores, algunos van a montar sus empresas, pero cuando van a llevar un proyecto o algo, pues tienen que saber representar los datos que usted le van a mostrar a sus socios o a sus jefes o a sus empleados, en el cual usted entienda y pueda representar muy bien y las personas que lo están viendo a usted también entiendan. Entonces, si usted no entiende, ¿cómo va a hacer que las otras personas entiendan los datos? Entonces, tengan mucho ojo con eso. Esto va a ser un punto importante que vamos a tratar en este primer 50 porque nos va a ayudar a nosotros a empezar a identificar esas variables. Porque, por ejemplo, los que van a presentar pruebas, las pruebas Saber Pro, Saber Pro, creo que son las que ahorita, las antes llamadas CAES, que son para la educación superior. La mayoría de la representación en la parte matemática son gráficas. Y si usted no la sabe interpretar, pues no le va a ir muy bien, ¿sí? Entonces, esta parte es fundamental. Hoy por hoy toda la representación estadística se utiliza en gráfica. Entonces, también hablamos, por ejemplo, de la curva normal, ¿no? Que es esa curva por la que hoy por hoy todo el mundo habla, que dice que qué pasa con la curva, que hasta el momento vamos en esta parte, entonces que cuando la curva va a empezar a hacer esto y se va a ir aplanando y se va a ir bajando. ¿Sí? Esto es otra representación gráfica de un suceso. ¿Cuál es el suceso? Pues el virus. ¿Sí? El virus. Entonces, cuando hablamos de esto, es una representación de una gráfica que se puede hablar de muchas maneras. Se puede hablar del número de contagios, de las personas, el índice de contagio, que es otra cosa, que esto puede ser el tiempo, ¿sí? O este que está acá puede ser el tiempo y este puede ser el número de personas, ¿sí? Y este puede ser el tiempo transcurrido. Entonces, este tipo de cosas hay que entenderlas desde muchos aspectos. Entonces, por eso son muy importantes todas las partes gráficas. Sigamos. Definiciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de estadística, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta que la estadística no solo determina un proceso como estadística, sino también es un proceso de una serie de pasos que nos lleva a determinar algunas conclusiones o a tomar decisiones. Pero para poder llegar a esos pasos, ¿sí? Tenemos que generar una metodología o un procedimiento, ¿cierto? Esos procedimientos, como lo dice ahí, es recoger, clasificar, resumir, ¿sí? Hallar regularidades y analizar los datos, ¿sí? Yo resalto aquí estos que ustedes ven ahí en amarillo, los resalto ¿por qué? Porque son información que ya estamos empezando a trabajar, ¿sí? Desde los conceptos claros de estadística. Entonces, cuando dice asimismo realizar inferencias, y uno dice, bueno, pero ¿qué es una inferencia? ¿Sí? A partir de ellos con la finalidad de ayudar a tomar decisiones.
¿sí? Vean que esto que yo pongo aquí, tomar decisiones o generar predicciones, es importante. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es la función de la estadística. ¿Qué quiere hacer la estadística? Que a usted le dé algo para que usted pueda tomar algún tipo de decisión o para que usted pueda predecir qué es lo que puede pasar. ¿Sí? Yo les pongo siempre el ejemplo de qué pasa con las votaciones. Cuando hablamos de las votaciones de presidencia o de consejos o de alcaldías, previamente siempre se hacen unas encuestas. No me voy a poner a discutir si las encuestas están bien o están mal, o si se hicieron de buena manera o no de buena manera. Lo que sí aplico es que cuando usted hace un estudio estadístico bien hecho y con la rigurosidad que debe ser, recolectando bien los datos, haciendo un buen resumen, haciendo un buen análisis y por último generando una buena inferencia, que es como el proceso que yo estoy llevando, voy a obtener decisiones, ¿cierto? Voy a tomar decisiones en qué sentido, puede ser hasta en quién apoyo, ¿sí? Porque eso genera tendencia, o en predecir cuál puede ser el presidente, o cuál puede ser el alcalde, o cuál puede ser el gobernador, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas son las que uno tiene que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque tiene que tener un procedimiento bien específico y llevarlo, digamos, muy estrictamente para que esa toma de decisiones no sea errónea, o sea, para que usted no cometa errores, ¿sí? Errores, porque si usted no hace esto, lo más probable es que vaya a cometer errores. Entonces, muchas veces nos pasa de que tomamos decisiones y resulta que cuando nos vamos a dar cuenta no funcionó y entonces uno siempre resulta echando la culpa a la estadística y resulta que la culpa no es de la estadística, la culpa es del investigador que no supo hacer bien la estadística. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Hay muchas, digamos, muchas ciencias o muchos espacios de esta ciencia estadística que que trabajan diferentes aspectos de ella. Entonces, uno de ellos, que es el que vamos a ver en la primera fase de este curso, se llama estadística descriptiva. ¿Sí? La estadística descriptiva, ¿qué es? Oiga, usted coge los datos, ¿cierto? Recibe la información, la analiza y la representa, ¿sí? No hace nada más. Se llama descriptivas, ¿por qué? Porque describe la información y trabaja solo con los datos que le arroja la información. Entonces, por ejemplo, yo les ponía el ejemplo la vez pasada, si yo tengo las edades del curso de estadística aplicada y las edades están, me dieron las edades todos los que están en el grupo, yo puedo sacar un promedio de las edades y digo que la edad promedio es de 21 o 22 años, ¿cierto? O 20 años o 18 años, dependiendo de la información que me dé. Pero ahí yo solo lo que estoy haciendo es sacando conclusiones de información que ustedes en el momento me dan, más no haciendo todo un proceso para determinar científicamente y poder tomar alguna decisión en decir que, por ejemplo, voy a ir a esa población que tiene 20 años de edad porque realmente es la que necesito y porque estoy 100%, o no 100%, porque acuérdense que no está, porque estoy un 95 o 99% de confianza de que esa es la edad que voy a encontrar en ese grupo. Para poder llegar a esa conclusión, viene esta otra segunda parte, que es primero hablamos de la estadística descriptiva y ahora hablamos de la estadística inferencial. Esa es la segunda parte de este curso. O sea, eso es lo que vamos a trabajar nosotros después del segundo 50. ¿Por qué? Porque ahí vamos a coger, ¿sí? Vamos a tomar decisiones de acuerdo realmente a la información, vamos a evaluarla, vamos a generar inferencias, lo que yo les ponía acá, ¿sí? Inferencias arriba, por eso se llama estadística inferencial, porque vamos a deducir con una serie de procedimientos estadísticos, con una serie de algoritmos, perdón, cómo podemos tomar una decisión adecuada. ¿De acuerdo? Entonces, eso tiene que quedar muy claro para que después no vayamos de pronto a tener inconvenientes en que siempre nos basamos solo de la estadística descriptiva y nos olvidamos de la inferencial, ¿cierto? Y el proceso de la inferencial tiene todas unas herramientas para que las decisiones que vayamos a tomar y las conclusiones que podamos sacar de cualquier estudio sean las más adecuadas. ¿Listo? Entonces, eso tiene que quedar claro. Sigamos. Fuentes de información. Hablábamos de que habían fuentes de información. En este caso, no me voy a detener mucho. Hablamos de fuentes de información primaria y fuentes de información secundaria. Entonces, las fuentes de información primaria son aquellas que por concepto ya tenemos, ¿cierto? Digamos que de una u otra manera vamos, recolectamos la información,
se hace una investigación y tenemos la información ahí, o sea, vamos y la recolectamos, vamos y la tenemos, ¿cierto? Mientras que, por ejemplo, muchas veces no tenemos la información. Entonces, hay veces, por más que sea yo, digamos, si estoy trabajando en una empresa que tiene 5.000 estudiantes, 5.000 trabajadores, y los 5.000 trabajadores es complicado coger un día e ir a hacerles una encuesta, pues uno dice, no, pero ¿cómo así? ¿Cómo me voy a ir a hacer una encuesta si voy a averiguar, por ejemplo, el salario mensual que ganan los empleados? Pues no. Entonces esa información yo ya la debo tener en la empresa, o sea, quiere decir que esa información ya está interna. Entonces lo que hago es que me voy al insumo de la empresa, cojo la información que tienen ahí y la trabajo. Esa información que yo extraje de la empresa se llama fuentes de información secundarias. O sea, ¿qué quiere decir? Que se recolectan, que ya existían, que ya tenían. Mientras que las primarias es cuando yo voy, hago el proceso, o sea, voy y hago la investigación, me vinculo, voy, hago las encuestas, voy, recolecto los datos y esa información la obtengo de primera mano, o sea, yo la tengo en ese momento, ¿de acuerdo? Para que eso quede como claro. Ahí en la parte de abajo yo les decía, yo trabajo con el programa o el paquete estadístico SPSS, que es un paquete de estadística para las ciencias sociales. Recuerden que dentro de sus áreas se trabaja todo lo que tiene que ver con el tema de las ciencias sociales, pero es un software específico de estadística. Entonces, con ese software es el que yo trabajo, pero pues la idea es que vamos a ir trabajando otro software. Puede que trabajemos con R, puede que trabajemos con Excel. Yo creería que lo más probable es que vamos a trabajar con Excel, que es una herramienta que todos tenemos en la casa, que es muy fácil de usar, que de pronto no vamos a tener dificultades que hay que legalizar, porque el SPSS es un software que no es gratuito, es un software que te toca licenciarlo, que hay que pagar y demás, y pues en este caso es muy complicado que cada uno lo pueda hacer. Cuando estábamos en la universidad era más factible porque ahí tenemos una sala, en esa sala está instalado el software y nos sirve para trabajar ahí, pero pues en este caso no. Pero igual no nos vamos a varar. Cualquier cosa y cualquier ejercicio que vayamos a hacer lo podemos trabajar en Excel, que también es una herramienta, aunque no es específica de estadística, es una herramienta potente que nos sirve para trabajar. ¿Listo? Entonces eso tengámoslo en cuenta. Sigamos acá. Conceptos básicos. Aquí ya entramos en materia. Aquí ya entramos a trabajar en lo que nos interesa a nosotros. Definir qué es una población, ¿cierto? Entonces, una población es un conjunto en el que se centra el objeto de un análisis o investigación estadística. Está compuesto por unidades a las cuales se denomina elementos, individuos, ítem, etcétera. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Aquí hay un concepto que hay que tener en cuenta, este concepto de elementos. ¿Qué es un elemento? Entonces, cuando hablamos, por eso lo pongo allá entre paréntesis, hablamos de individuos, de ítem, de objetos, ¿cierto? De objetos, por ejemplo, porque cuando hablamos de elementos, cuando uno hace un estudio no necesariamente se lo hace a personas, ¿cierto? Como hablamos de individuos. Por ejemplo, si yo estoy en una fábrica de zapatos, pues al que le voy a hacer el estudio, pues va a ser a los zapatos, ¿sí? O sea que estoy trabajando es con un objeto, ¿sí? Un ítem puede ser, por ejemplo, cuando estoy preguntando no sé, estoy haciendo un test. Entonces, ese es un ítem. Entonces, hay muchos factores que establecen cómo voy a realizar el estudio o cómo establezco mi población. Porque a veces nos confundimos mucho cuando hablamos de población como un grupo de personas. Y una población no solo es un grupo de personas, ¿cierto? En estadística no solo es un grupo de personas, en estadística también es, digamos, puede ser un grupo de, no sé, de máquinas, o puede ser el comportamiento de políticas, que no sé, hay muchas cosas, o materiales, resistencia a los materiales, o componentes, por ejemplo, de la tierra, para los que estudian ingeniería, por ejemplo. ¿Sí? Que uno dice, o por ejemplo, para los que estudian finanzas, el comportamiento en la bolsa. Entonces, ¿qué pasa con los datos o con las inversiones? O sea que, por ejemplo, nuestra población puede ser las inversiones de ciertas empresas a nivel mundial. Entonces, estamos hablando ya de empresas y no de individuos, o ya estamos hablando de objetos, o podemos decir efectivamente que una población también puede ser una serie de personas. Ahí se llama individuos, pero puede ser una serie de personas, por ejemplo, como decir Sogamoso. ¿Sí? Sogamoso es una población,
¿sí? Como Boyacá es otra población. Eso va a depender de cómo trabajemos la información y cómo determino cuál puede ser mi población. Recuerden que uno podría decir, si yo voy a trabajar con Colombia, pues la población va a ser todos los habitantes de Colombia. Pero si yo solo voy a trabajar en Boyacá, pues mi población se va a reducir a Boyacá, porque eso va a depender, ¿es de qué? Va a depender del objetivo que yo quiera tratar, ¿cierto? O sea, de cómo yo quiero obtener las cosas. Hablamos de datos. Hay que tener muy en cuenta esto porque es que a veces nosotros confundimos el elemento con el dato. Y esto que está aquí, muchachos, el elemento y el dato son diferentes. ¿De acuerdo? Porque un elemento, voy a decir, mi elemento es, perdónenme, discúlpenme, acá se me corrió. Bueno, mi elemento es Karen. Pasó acá. Ay, se me corrió. Perdón, algo pasó. Ya. Bueno, espérenme 5 acá porque se me corrió esto acá. Bueno, ya. No, no quiere. No me quiso. Algo me pasó acá y no quiso abrir. Bueno, hagámoslo acá. Entonces, hablamos de, voy a hacerlo aquí, aquí ya hay un ejemplo, quería tocarlo más adelante, pero voy a trabajarlo acá. Entonces aquí, editar. Entonces aquí, por ejemplo, yo hablo de Karen, ¿no? Aquí está, uy, espérenme. Cojamos cogemos esto acá y me voy a ir acá. Aquí. Listo. Entonces aquí, yo les digo, estoy trabajando aquí, aquí está Karen, ¿cierto? Karen es mi elemento, ¿sí? Karen es mi elemento. Y a Karen le va a preguntar la edad, le voy a preguntar la estatura, eh, el estudio que estudia, ¿qué más le puedo preguntar? Bueno, le puedo preguntar muchas cosas, color de ojos, por ejemplo, ¿sí? Yo le puedo preguntar todo esto. Entonces, como Karen en este caso es mi elemento y es cada uno de estos datos que me va a dar ella, entonces aquí, por ejemplo, ella me va a decir, yo tengo 19 años, por ejemplo, mido unos 70 o unos 60, bueno, no sé, estudio contaduría pública, mm, mis ojos son de color negro, bueno, estoy aquí inventando, no, no quiere decir nada, ¿cierto? Entonces, esto que está aquí, cada uno de estos datos que, así como lo digo yo, datos, ¿sí ven? Cada una de esta información que ella me está suministrando es un dato, ¿sí? Cada cosa es un dato. Entonces, esto quiero que quede claro porque hay veces se confunde. Entonces llegan y dicen, pero es que yo tengo un elemento, ¿no? Ese elemento es la persona. Puede que sea Karen, como puede que sea, por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo, Coca-Cola. Entonces, Coca-Cola es el elemento, ¿sí? ¿Quién es Coca-Cola? Una botella de Coca-Cola. Ese es el elemento. ¿Y a ella qué le voy a preguntar? Le voy a preguntar cuánto contenido tiene, ¿sí? No sé, material de la botella, ¿cierto? Material de la botella, no sé, ¿qué más le puedo preguntar? Contenido, bueno, ya el contenido, ¿qué más puedo preguntar ahí? Mm, no sé, material de la tapa, por ejemplo. Bueno, ahí uno puede sacar el peso, inclusive el peso de la botella. Bueno, muchas cosas que yo puedo preguntar. Esto que está aquí, la Coca-Cola, o sea, la botella de Coca-Cola, ¿sí? De Coca-Cola, es el elemento. Y cada uno de estos daticos
como lo dije, perdón la redundancia, son datos, datos, estos son datos, ¿listo? Eso tiene que quedar claro, porque es que me pasa mucho que confunden el elemento con el dato. Listo, pasemos aquí nuevamente a ver si ya me dio respuesta a esto acá. No, no me quiso dar respuesta, ¿y ahora qué pasaría? No me pasa, va a tocar cerrarlo. Bueno, yo lo había descargado de aquí de Facebook. Perdónenme, 5 acá. Me tocó volverlo a descargar. Discúlpenme ese instante. Entonces aquí, estadística aplicada, unidades. Me voy unidad 1, fue que la puse y bajo a donde está la presentación. Como les decía, ya tienen esa presentación ahí, entonces la pueden... ¿Qué pasó? Que no me dan las otras estadísticas aplicadas. Que no me deja verlas. Bueno, permítanme un segundo porque me está poniendo problema esto. Aquí está PowerPoint. Listo. Esto. Aquí no sé por qué no me la dejó. Bueno, vamos acá, ya la abrió. Algo pasó, pero bueno. Bueno, estamos aquí. Y vamos en conceptos básicos, ¿no? Listo. Entonces, proyectemos acá. Bueno, ahora sí. Entonces, ya habíamos hablado. Entonces, recuerden que esto que está aquí es diferente al dato, ¿no? Entonces, el dato manifiesta un fenómeno de forma cualitativa o cuantitativa. Ya vimos en el ejemplo qué es lo que pasa con lo cuantitativo y cualitativo, en el cual obtenemos allá, eso lo vamos a ver más adelante, pero es lo que me va a representar de cada uno de esos elementos. Sigamos acá. Cuando hablamos de una muestra, entonces, pilas a esto. Cuando hablamos de una muestra, hablamos de un subconjunto representativo de la población, al que tenemos acceso y sobre el que realmente hacemos observaciones o mediciones. Miren, muchas veces nosotros confundimos tanto la muestra como la población. Yo puedo decir que mi población son los estudiantes de este grupo, y los estudiantes de este grupo son 38 estudiantes. Esa sería mi población. Pero resulta que, por ejemplo, en el caso que estamos actualmente, solo hay 29 estudiantes, ¿sí? Y esos 29 estudiantes, pues yo no puedo coger a los 38 porque es complicado, porque no llegaron, porque no sé dónde están, porque no han contestado. Bueno, hay mil cosas que pueden suceder, o sea que no puedo tomar toda mi población. Ese puede ser un aspecto. Otro aspecto puede ser que es muy grande. Si yo voy a trabajar, por ejemplo, en Sogamoso, que tiene 130.000 habitantes, pues no voy a coger a los 130.000 habitantes porque va a ser tedioso, me toca pagarle mucha plata a mucha gente, me toca pagar mucho en el proceso, me voy a demorar una eternidad realizando el estudio, bueno, etcétera, de cosas que eso ya lo miraremos más adelante, cómo se comporta. Es que lo que hago, que yo tomo un pedacito, pero se llama un subconjunto, porque recuerden que la población es un conjunto, ¿cierto? Un conjunto de un tamaño determinado, no sabemos de cuánto es, el tamaño pueden ser 30, pueden ser 20, pueden ser los que sea, como pueden ser 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 1.000.000, 2.000.000, 10 millones, 20 millones, 1.000 millones, no importa con lo que yo esté trabajando. Pueden ser finitas o infinitas, inclusive hablamos de infinito, ¿no? Y la muestra es, oiga, coja este valor acá, ¿sí? ¿Y ahora qué pasó? Ya. Coja este valor y sáquele una muestra, o sea, coja y sáquele un pedacito, pero ese pedacito que está acá, escoja este que está acá, cualquiera de estos. ¿Por qué? Porque son fáciles de manejar, porque se pueden trabajar, pero tienen que cumplir una característica y es que esto tiene que representar a toda la población. O sea, este pedacito de acá tiene que tomar todo esto, o sea, lo tiene que tomar en el sentido de que lo que opinen ellos debe representar lo que opinen los demás. ¿Sí? Hablando de cualquier cosa, no necesariamente de personas, también de objetos o de políticas o como yo les había planteado. Entonces, este pedacito que está se llama muestra, ¿sí? Y es lo que nosotros representamos de tal manera que es mucho más fácil de utilizar, mucho más fácil de trabajar.
¿Listo? Eso tiene que quedar claro porque muchas veces, y la gran mayoría de veces, no tenemos cómo trabajar una población completa. No quiere decir que no se pueda trabajar, perdón. Sí, sí se puede trabajar. Lo que pasa es que no nos va a llevar mucho tiempo, o va a ser tedioso, va a ser muy, muy caro, porque realmente lo que logra la estadística es disminuir costos, ¿sí? Logra disminuir el espacio de tiempo. Si usted disminuye tiempo, está disminuyendo costos. O sea, si usted disminuye procesos, entonces está disminuyendo costos. O sea, que al fin y al cabo lo que está haciendo la estadística es disminuir costos. ¿Por qué disminuye costos? Porque si yo saco un producto y le hago todo un estudio estadístico bien hecho y el producto dice que va a ser exitoso, pues lo lanzo. Entonces, ¿qué es lo que está logrando? Me está generando ganancias y me está reduciendo costos. Mientras que si yo saco un producto que no le hice un estudio estadístico y resulta que lo saco hacia la suerte y el producto resulta que es malo, no lo venden, ¿qué pasó? Pues tuvo pérdidas. Al fin y al cabo, ¿qué pasó? Gastó más plata. O sea que si miramos, una de las grandes metas de la estadística es reducir costos en todo lado. ¿Sí? Y más ustedes que, por ejemplo, estudian administración, que estudian finanzas, que estudian contaduría, pues una de las metas de ustedes es tratar de volver todo esto muy rentable, ¿no? Es tratar de volver, digamos, su empresa o la empresa en que estén trabajando o el lugar donde se encuentren desempeñando profesionalmente, volverlo mucho más rentable. Entonces, por eso es muy importante la estadística en ese sentido. ¿Listo? Entonces, sigamos acá. Cuando trabajamos, ay, perdón, sigamos acá. Borrar esto aquí. Listo. Entonces, hablamos del censo, ¿sí? Cuando hablamos de censo, pilas a esto, yo sé que muchos ya lo conocen, pero aquí sí estamos hablando de que cogemos al total de la población. O sea, la diferencia de la muestra con respecto al censo es que cuando tengo toda la población acá, mi meta es conseguirla toda la población, ¿sí? Toda la población. Tengo que censar a toda la población, o el censo es eso. ¿Donde cuál? Donde debo obtener la información de las características de quiénes, de todos los elementos. Ahí está, pilas, de todos los elementos. Ahí hablan también de elementos, ¿sí? Llámense personas, llámense objetos, llámense política, llámense ítem, llámense lo que sea. Pero un censo debe garantizar que se tome a toda la población. Entonces, por eso nos damos cuenta que en Colombia, digamos, se hace un censo cada 5 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque demoran casi un año, año y medio haciéndolo. Entonces, y a veces ni siquiera se toma a todo el mundo. Entonces, es muy complicado. Pero, digamos, por políticas nacionales y por políticas de los estados hay que hacer un censo para poder determinar con un dato real, digamos, la pobreza o la economía del país. Ahí es donde yo voy a hablar de dos cosas. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre el censo y la muestra? ¿Sí? Estas dos son diferentes, pero ambas tienen en cierta medida el mismo objetivo. ¿Cuál es? Recolectar información de la población. El censo no tiene errores. O sea, no hay error en un censo. ¿Sí? Se supone que no, porque usted toma a toda la población. Mientras que en una muestra puede que exista error. O sea, hay error. Lo que pasa es que ustedes dirán, bueno, profe, pero entonces, ¿por qué no trabajamos con el censo? Si no nos va a dar error, pues sería más fácil trabajar con el censo. Sí, pero lo que ya les dije, que muchas veces va a ser muy costoso trabajar por censo, ¿sí? O tomar a toda la población. Entonces, ¿por qué tomamos la muestra? Porque primero es más económico, más fácil, pero lo podemos lograr que este error que está aquí sea el más pequeño. Casi llevándolo ¿a dónde? Casi llevándolo a cero, ¿sí? Casi llevándolo a cero. Pero nunca vamos a tener en un estudio estadístico, nunca vamos a tener una exactitud completa, ¿sí? O sea, nunca vamos a llevar el error a cero, nunca. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Tratar de llevarlo lo más cercano al cero, de tal manera que sea muy, muy improbable, o sea, que la probabilidad de que usted cometa un error sea tan bajita, que no va a suceder, ¿sí? Y aunque pueda suceder, pues es sujeto a que usted no pudo tomar
y no gastó toda una plata y no gastó todos unos recursos para poder hacer un censo, ¿sí? Y por eso es que en estadística, si se hace un buen estudio, con muy con muy pocos datos podemos lograr muchas cosas. Entonces, es lo que pasa, por ejemplo, cuando yo les explicaba en las clases anteriores que a veces decían, bueno, profe, pero ¿por qué en una encuesta, cuando van a saber por qué presidente hay que votar o cuál va a ser el próximo presidente de la República, solo cogen entre 2.000 y 2.500 personas? Cuando somos 50 millones de colombianos, 2.500 personas no representan a la población. Y era donde yo les decía, no, pilas. Puede que esas 2.000 personas, inclusive menos, representen a la población. Si se saben tomar bien los datos, si se saben tomar bien, si se hace una buena localización, si se hace un estudio aleatorio, si la información no tiene sesgos, ¿qué pasa? Con esos datos soy capaz de tomar decisiones de 50 millones de colombianos y demás, o de 50 millones de cosas y de mucho más. O sea, ahí no hay ningún problema, porque hay un momento en estadística donde ya vamos a ver más adelante, que después de un número de datos, ya nosotros consideramos que esas poblaciones son infinitas. ¿Sí? Así sepamos que hay 100 millones de seres humanos en el mundo, o bueno, 1.000 millones de seres humanos en el mundo, no importa. Llega un momento donde esas poblaciones se vuelven infinitas, porque es totalmente imposible que yo las pueda tomar a todas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Que la muestra llega hasta una cierta etapa donde dice, bueno, ya con estos datos que usted pueda trabajar, ya ahí en adelante no importa de qué tamaño sea la población, porque esos datos le van a representar la información de la población. Entonces, es la diferencia entre el censo y la muestra. Pero nosotros no vamos a trabajar con censos porque, pues digamos, el único censo que yo podría hacer en este momento sería preguntarle al curso. Y eso si estuvieran los 38 estudiantes en el curso, pero pues es complicado de que estén, ¿no? Miremos acá entonces, sigamos con los conceptos. Hablamos de encuesta, ¿sí? Entonces, encuesta simplemente es un método en el que se pueden preguntar, se puede recolectar información de una o de más variables, ¿sí? A veces confundimos encuesta simplemente con un papel, ¿no? Pero, por ejemplo, una entrevista es una encuesta, ¿sí? Cuando yo hago una entrevista, también lo estoy trabajando como un método, es un método de recolección de información, donde le estoy preguntando cuántos años tiene, qué piensa sobre tal cosa. Hay muchas cosas que de una u otra manera trabajamos con eso, pero uno lo generaliza con una encuesta. ¿Por qué? Porque es el método con el cual yo llego a esa información y con el cual puedo determinar unas variables. Bueno, y hablamos de variables. Aquí nos vamos a centrar un poquito porque vamos a trabajar qué tipos de variables hay, ¿sí? Con qué características tienen esas variables y cómo las podemos trabajar. Entonces, cuando hablamos de variable, hablamos de unas características observables que varían entre los diferentes individuos. Pilas, por eso hablamos de variable, o sea, porque varía, ¿sí? ¿Qué significa? Que si yo preguntara la edad, no creo que todos los del curso tengan 20 años. ¿Sí? O si les preguntara, todos están viendo las mismas materias, sé que todos no están viendo las mismas materias. Si yo preguntara cuánto calzan, sé que todos no calzan exactamente lo mismo. O sea, ¿qué quiere decir? Que la información que yo voy a obtener va a estar variando, se va a estar moviendo. Entonces, por eso cuando nosotros hablamos de estadística, no podemos hablar de datos constantes, sino hablamos de datos variables, o sea, que van cambiando dependiendo de cada uno de los elementos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo le estoy preguntando sobre su intención de voto, pues yo cojo a una persona y le pregunto por quién va a votar, puede que la segunda vaya a votar por la misma persona, pero la tercera de pronto ya va a votar por otra, ¿sí? Entonces, eso es lo que garantiza que varíe, porque si ninguno variara, todos pensáramos lo mismo, todos miráramos lo mismo, todos tuviéramos el mismo tamaño de calzado, todos tuviéramos el mismo color de ojos, pues todos seríamos gemelos y todos tendríamos el mismo pensamiento y entonces no habría variabilidad. Y hoy en el mundo todo es variable. Y entonces hablamos, por ejemplo, de qué tanto varía el índice de contagio del COVID-19. ¿Sí ven? Hablamos de toda esa terminología. Entonces decimos, es que está variando. ¿Sí? Antes hablábamos de una tasa de 3.5, ahora estamos hablando de una tasa de 1.5. ¿Qué significa? Que cada persona está contagiando, una persona contagiada contagia a una y media persona más. ¿Sí? Cuando antes de pronto estábamos hablando de que una persona podía contagiar a 3 o 4 personas. O sea, eso es lo que en cierta medida varía.
y puede ser en cualquier cosa. ¿Listo? Ejemplos de ellos, muchos los que yo ya les di, pero ahí están unos: el sexo, el salario, el tipo de contrato, la edad, pilas la edad, porque la edad puede trabajarse en años cumplidos o la edad de un grupo de edad, ¿sí? ¿Qué significa? La edad puede ser, si yo le pregunto a usted cuántos años tiene, usted me va a decir, yo tengo 20 años con tantos días, con tantos meses, con tantos días, con tantas horas, con tantos minutos. Esa es la edad. Cuando yo le pregunto la edad en años cumplidos, usted solo me dice 21 años. Y esas dos, aunque parezcan que son una misma variable, no lo son. Sí cambian. La nacionalidad, si yo soy colombiano, peruano, ecuatoriano, la altura y el peso, ¿sí? Cuánto mido de alto, cuánto peso, ¿sí? No son iguales todos los datos de los que están en este grupo, sé que la mayoría varía. Puede que existan dos personas que pesen lo mismo, pero tengan una estructura diferente, ¿sí? Bueno, el régimen de vivienda, bueno, esos son valores ahí que no puede trabajar. Listo, sigamos acá. Hablamos de variables y ahora vamos a mirar cómo se caracteriza cada una de las variables. Entonces, hablamos de tipo de variable. Cuando hablamos de variable, hablamos de dos tipos de variables generales, grandes. Unas que son variables cualitativas, ¿cierto? Y otras que son variables cuantitativas o numéricas. Algunas variables cualitativas también les llaman variables nominal. Por ejemplo, variable sí, nominal, se le puede decir en cierta medida. Entonces, cuando hablamos de variables cualitativas, como su nombre lo dice, habla sobre las cualidades. Y me voy a devolver un poquito atrás. Por ejemplo, cuando hablamos del sexo y decimos que es hombre o mujer, ¿eso es una cualidad? Cuéntenme. Alguien que abra el micrófono y me aporte acá. Sí, señor, es una cualidad. Es una cualidad, ¿cierto? Por ejemplo, ¿el salario es una cualidad? No, no, señor. No, profe. No, ¿cierto? El tipo de contrato es una cualidad. Cualidad. Es una cualidad. La nacionalidad, Cualidad. cualidad, correcto. El color de los ojos, el color del cabello, ¿qué piensa sobre, no sé, sobre la clase de estadística? Entonces usted me va a decir buena, mala, regular, ¿sí? Esos son variables de cualidades, o sea, es características no medibles numéricamente, ¿sí me entienden? No se pueden medir numéricamente. Pero entonces miremos acá, cuando hablamos de esas variables cualitativas, ahí dice describe cualidades de un objeto o individuo, ¿no? Recuerden que no solo hablamos de personas, ahí estamos hablando de personas, pero por ejemplo, yo vivo con el ejemplo de los zapatos. ¿Cuáles son las variables cualitativas del zapato? Entonces, por ejemplo, el color de los zapatos, la marca de los zapatos, ¿qué más puede ser cualidad? No sé, el tipo de cordón que tiene el zapato, ¿sí? Entonces, esas son cualidades de los zapatos, ¿sí? ¿Que son qué? Cualitativas, que son cualitativas, o sea, que cumplen una cualidad. Entonces, por eso no solo hablamos de individuos, sino también trabajamos de objetos. Cuando trabajamos de esos, trabajamos dos tipos de variables específicas. La primera de ellas son cualitativas nominales, ¿cierto? Nominales, que significa que no importa su orden, ¿sí? No importa el valor y no importa su orden. O sea, ninguno de los datos que yo tengo en esta variable es más importante que el otro. Entonces, por ejemplo, hablamos ahí, dice el sexo. Entonces, ¿por qué el sexo es una variable nominal? ¿Por qué? Porque ni el hombre es más que la mujer, ni la mujer es más que el hombre. Eso implica que son tratados por igual, ¿sí? Ahí no hay uno más que el otro, ni uno vale más que el otro. El grupo sanguíneo, ¿sí? Aquí no hay nada que yo soy O positivo, B negativo, AB, o sea, no, ahí no hay ningún problema, o sea, ahí no hay, digamos, no hay alguien que porque sea O o porque sea A en el tipo de sangre es más importante que otra persona, no. Lo mismo pasa con el tema de la religión, de la nacionalidad, de si fuma o no fuma. ¿Quién es más importante, el que fuma o el que no fuma? No, pues es que a mí no me gustan los que fuman, sí, pero eso no tiene nada que ver. O sea, las dos personas son iguales, lo que pasa es que él tiene un comportamiento diferente al otro, pero eso no quiere decir que sean diferentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque, o sea, son seres humanos. Lo mismo el tema de la nacionalidad.
no es más importante el argentino, ni el brasileño, ni el peruano, ni el colombiano. Todos son tratados por igual en estadística. Ni la religión. Si yo soy cristiano, si soy católico, si soy evangélico, si soy ateo, o sea, como la religión que profese no tiene ninguna caracterización de jerarquía, llamémoslo así, no tiene un orden, no es más importante el católico, ni el cristiano, no, simplemente esas son variables que no tienen orden. ¿Listo? Las otras variables son las ordinales, y esas ordinales, variables ordinales, son las que sí importa su orden. Entonces, por ejemplo, miremos el caso de los zapatos. Cuando hablábamos de los zapatos, hablábamos de que los zapatos tenían unas características, ¿cierto? La característica es el color de los zapatos. ¿Importa, sería nominal o ordinal? Contéstenme. ¿Me repite, profe? Por El favor. color de los zapatos, si la característica de mi variable cualitativa es el color de los zapatos, ¿la variable qué es? ¿Nominal o ordinal? Nominal. Nominal. Ordinal. Nominal. Nominal. Pilas por allá con los que están diciendo ordinal. Porque nominal, porque lo que pasa es que no importa si mis zapatos son, si los zapatos son rojos, si los zapatos son amarillos, si los zapatos son verdes, eso no importa. O sea, no tiene una característica digamos, de que de pronto sean más importantes que los otros, ¿sí? Eso no va a variar en estadística, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, si yo preguntara la calidad de las marcas, ¿cierto? Y entonces resulta que me dicen Nike es mejor, ¿cierto? En un concepto Nike es mejor que Reebok, por ejemplo, ¿sí? Porque yo estoy preguntando es la calidad, no las marcas, sino la calidad de las marcas. Pilas con eso. Entonces la calidad va a ser buena, mala, regular. Cuando yo trabajo bueno, malo, regular, entonces yo estoy diciendo pilas, le estoy dando una característica de orden. O sea, quiere decir que bueno es más alto, regular está intermedio y malo está por debajo. ¿Sí? O por ejemplo, si yo les preguntara, ¿cómo se sienten con esta pandemia? ¿Se sienten mal? ¿Se sienten bien? ¿Se sienten regular? ¿Como que igual? Cuéntenme. Pues regular, pues Regular. bien. ¿Ves? Entonces, des en cuenta que ustedes me van a dar digamos, una opinión en que está entre se sienten bien, se sienten regular, se sienten mal, indiferente ante el problema. Entonces, des en cuenta que ahí hay un orden, ¿sí ven? Hay un orden. Estamos hablando de bueno, malo, regular. Por ejemplo, hablamos ahí en el ejemplo que pongo en la diapositiva dice mejoría de un tratamiento. Entonces, ¿qué significa la mejoría de tratamiento? Si yo voy mirando cómo van los pacientes, pues va a haber unos pacientes que ya van mejorando, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso del coronavirus, hay unos que ya se recuperaron, que han mejorado, y hay otros que no. Hay unos que se mantienen igual y hay otros que están empeorando, ¿sí? El grado de satisfacción, ¿cómo se sienten? Yo me siento bien, me siento mal, me siento regular, no sé ni cómo me siento. O sea, ese tipo de cosas son las que se miden en variables. Si yo le pregunto la escala del dolor no es igual en todos, ¿sí? Si ustedes se pegan un pellizquito puede que les duela, si se los pega a alguien les duele un poquito más, ¿cierto? Si se los pega a alguna persona que no los quiere, yo sé que les va a doler más. O sea, que la intensidad del dolor es una característica que usted tiene, pero que en cierta medida la medición sí tiene un orden. Por eso se llaman variables cualitativas ordinales. ¿Listo? Ahora, pasamos a las otras, variables cualitativas, cuantitativas o numéricas. Como su nombre lo dice, cuantifican, ¿sí? Y están representadas por números, ¿sí? La primera que aparece ahí se llaman variables discretas. Se toman con valores enteros. Entonces, cuando estoy trabajando solo con valores enteros que no se prestan para variación de más, esas variables son cuantitativas discretas. Entonces, por ejemplo, ahí hay uno, el número de hijos. Entonces, el número de hijos yo puedo tener un hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos. No puedo tener hijo y medio. Así el hijo sea compartido. ¿Sí? Así de pronto lo tenga yo, digamos, así sea el hijo de mi pareja, entonces es mi medio hijo. No, nada. Usted tiene un hijo, o tiene 2 hijos, o tiene 3 hijos, ¿sí?
Número de libros que lee. Usted lee un libro. Cuando si le preguntan cuántos libros ha leído, usted dice, no, yo he leído 1,5. No, usted ha leído un libro. Hasta que no termine el otro, no lo ha leído. ¿Sí? El número de cumpleaños era lo que yo les hablaba, por ejemplo, de la edad. Cuando ustedes han cumplido años. Entonces, si yo les pregunto cuántos años han cumplido, ustedes me van a decir, no, yo he cumplido 21 años. No, pero me faltan 3 días para los 22. No, pero hasta ahora ha cumplido 21. ¿Sí? Así le falte medio día para cumplir los 22, usted ha cumplido 21. ¿Listo? Entonces, esas son como cosas que son, por eso se llama valores enteros, porque hablamos de valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pero también hablamos de -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ¿no? Más, por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, de temperatura en valores exactos. Pilas porque la temperatura también puede que varíe, pero podemos decir que -5 grados, -10 grados, y es una variable discreta. Pero si se mide con una escala, dependiendo con la escala que se mida. Si se mide con valores enteros, es discreta. Si se mide con valores continuos, como en este caso, que viene la otra variable, que son los valores continuos, se miden decimales. Entonces, por ejemplo, ya hablamos de valores continuos. ¿Cuáles son los valores continuos? Por ejemplo, cuando yo trabajo la altura de los estudiantes. Y cuando Profe, trabajo ¿también puede ser el salario? el salario, claro. O sea, porque el salario, recuerden que el salario cuando nos pagan a nosotros, nos pagan con miles, perdón, pueden ser millones, miles, centavos, o sea, se puede dividir, es lo que lo que quiero que me entiendan. ¿Por qué? Porque las variables continuas se trabajan con valores decimales, ¿sí? O sea, las variables continuas son las que se trabajan con valores decimales. Por ejemplo, el gasto mensual que ustedes tienen en la casa. Entonces, el gasto mensual no es el mismo, pero cada vez van a gastar, digamos, si hiciéramos cuenta, yo digo, no, bueno, yo gasté este mes 582,345 pesos. Si se dan cuenta que no es un valor entero, sino es un valor en forma decimal. Ahora, por ejemplo, la edad, mire que hay una diferencia con el anterior. En el anterior yo le decía número de cumpleaños. O, por ejemplo, cuando ustedes están llenando un formulario, yo no sé si les ha pasado cuando llenan un formulario en el seguro, les dicen, por favor, coloque el número, sus años. Y entonces uno dice, uy, pero ¿qué coloco acá? Y él le dice, no, por favor, los años cumplidos. Y entonces uno dice, ah, no, pues yo tengo 21 años, pero es que me faltan 2 días para cumplirlos. No, pero tiene 21 años, hasta que no los cumpla no tiene los 22. Entonces, en el caso de las continuas, usted sí ya puede discriminar sus años. Entonces usted puede decir, no, yo tengo 21 años con 11 meses, con 30 días o con 29 días, con tantas horas, con tantos minutos. Me hacen falta tantos para cumplir los otros, pero ahí ya lo estoy discriminando en un dato mucho más exacto. Entonces, cuando estoy trabajando variables continuas, estoy trabajando variables en las cuales se puede medir en una escala menor. Por ejemplo, si hablamos de la estatura, recuerden que podemos hablar de metros, centímetros, milímetros, milésimas. O sea, ahí podemos trabajar de muchas. El volumen, por ejemplo, si trabajamos volumen. ¿Sí? Si trabajamos, por ejemplo, no sé, las cuentas bancarias, por ejemplo, los que trabajan en la bolsa, todo ese tipo de cosas se pueden trabajar de forma eh, continua. Lo mismo el tiempo. El tiempo es una variable continua, ¿sí? Y todas esas variables son numéricas. Des en cuenta que no estamos hablando de características, estamos hablando de números. En todas son números. Mire, en la estatura son números. En el salario, números. En la edad, números. ¿Sí ven? En el número de libros, números. ¿Cuántos cigarrillos se fuma al día? Números. ¿Cuántas cervezas se toma? Números. ¿Sí? O sea, estamos hablando de ese tipo de cosas que se pueden medir numéricamente, por eso hablamos de variables numéricas. ¿Listo? ¿Cómo vamos, muchachos? ¿Me cogieron? ¿Me están entendiendo? Sí, señor. Sí, señor. Sí, Bueno, señor. entonces, creo que con esta diapositiva terminamos el tema. Aquí yo les había hecho, yo había tomado la parte superior que habíamos tomado la vez pasada para explicar más o menos qué es una muestra. Nos hizo falta una cosita que quiero tomarla acá, que no la vi ahí en la de esta, y es hablar sobre los parámetros y los estadísticos. ¿Sí? Un parámetro es una información, o sea, un dato, acuérdense, hablamos de datos,
que se toma de la población. Esto es un parámetro, ¿sí? Mientras que el dato que se toma de la muestra se llama estadístico. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo digo la edad de Lady, que fueron los que escribieron ahí, y los que tengo por acá. La edad de Lady tiene 20 años, pero resulta que a Lady yo la tomé no sé, de una muestra. Si yo a Lady le tomé la muestra, esos 21 años, yo les voy a llamar, eso es un estadístico. Pero si yo tomo a Lady de una población, como tal, de la población, no de una muestra, sino de la población, entonces ese datico de Lady se llama parámetro. ¿Sí me entienden? ¿Me están entendiendo ese pedazo? Sí, señor. Exactamente. Entonces, si Lady está aquí en esta parte, en este círculo grande que es de la población, Lady es un parámetro. O bueno, toda la información que me dé Lady es un parámetro. Pero si yo cojo, por ejemplo, a Claudia Patricia, que está allá, y Claudia está aquí adentro, ¿cierto? Dentro de la muestra, Claudia va a ser un estimador. ¿Listo? Eso hay que tenerlo claro, porque, por ejemplo, yo a veces les voy a preguntar, bueno, muchachos, según el estimador tal, y usted me dice, bueno, sí, profe, ¿y dónde está el estimador? Pues el estimador debe estar ¿en dónde? En la muestra. Y si yo les digo, bueno, teniendo el parámetro, entonces usted va a decir, ah, el parámetro lo sacó de la población. O sea, que significa que la información es de una población. Si yo les digo que es un estimador, es porque esa información o ese dato es de la muestra. ¿Listo? Con eso, que me hacía falta que estuviera en la presentación, terminamos todo lo que tiene que ver con el tema de conceptos básicos y de tipos de variable y de medición. Entonces, yo ahorita, espérenme, de una vez voy a hacer eso acá, para que quede esto, para que ustedes vayan haciendo el taller, ¿qué es? Sí, el tallercito que les dejé, para que ustedes lo hagan en Facebook. ¿Listo? Lo pueden ahí, es un archivo, es un formulario de Google, y ahí de una vez les da el dato, van llenando, es uno de selección múltiple, pero por favor, una recomendación, muchachos, léanlo muy bien, ¿qué es? Miren parte por parte, por favor, se tiene que llenar todos los datos, porque si no llenan todos los datos, no los va a dejar seguir las preguntas siguientes. Entonces, espérenme aquí, ya de una vez entro, a ver, ¿dónde está el grupo? Espérenme un segundito. ¿Dónde son los grupos? Allá. Espérenme un segundito. ¿Alguna duda? Si alguien quiere ir hablando mientras tanto, me puede ir preguntando. Profe, qué pena es que no pude estar desde el principio, entonces quería saber en dónde su merced subía esta clase. En Facebook y en YouTube, en las dos las subo. Entonces no te Bueno. preocupes. ¿Sí vieron la clase anterior? Sí, señor. Exactamente. Entonces, en esa clase, o sea, la clase yo la voy subiendo. Lo que pasa es que va a aparecer ya no en la unidad 1, sino en la unidad 2. Entonces, por ejemplo, aquí lo que voy a hacer es que voy a subir el link para que ustedes entren acá. Entonces, aquí taller 1 lo voy a poner para que quede ahí específico en el título. Y publicarlo ya. Profe, Bueno, buenas tardes. gracias. Tengo una duda. Señora. ¿El taller se entregaría cuándo? ¿La próxima clase o cuándo? No, el taller lo tienes que entregar, ojalá terminando la clase, o sea, antes de las... ¿Tú tienes internet? Bueno, no, lo que voy a hacer es que lo voy a dejar abierto hasta el día martes, hasta el día miércoles que tenemos clase nuevamente, digamos, para los que no tienen internet, ¿de acuerdo? Para los que de pronto no se pueden conectar o que de pronto no pueden hacer, pero ya lo publiqué, ¿ya lo pueden ver? No, señor. Ya deben actualizar si están en un computador y ya pueden ingresar al grupo y se acabó de publicar ahí en la unidad 2. Me dicen si ya está o no. Para los que de Sí, pronto... profe, ya está. Eso, ya está. Entonces, ¿qué se demoran llenándolo?
créanme que no se demoran, es que no me tienen que escribir nada, lo único que tienen que hacer es seleccionar, tiene selección múltiple, yo le pongo unas preguntas y ustedes van diligenciando. ¿Qué les recomiendo? Pues que si lo pueden hacer ahorita de una vez, digamos antes, son las 3:15 más o menos, entonces si lo pueden hacer ahorita, sería mucho mejor en el sentido de que van a tener como los conocimientos fresquitos, ¿no? Para que puedan trabajar en él, porque lo que yo les pregunto es lo que he hecho en clase. ¿Sí me entienden? Entonces, la idea es esa. ¿Cuánto vale el taller que les puse? Ahí en el taller dice, vale 0,2. ¿Sí? Entonces, vamos sumando. No es obligatorio. El que no lo quiera hacer no tiene ningún problema. Señora. Es que no te alcancé a escuchar, perdón. O sea, si no lo podemos completar ahorita hasta el miércoles, hay permiso de subirlo, ¿sí? Eso no lo tienen que subir. Lo único que tienen que hacer es llenarlo y a mí me llegan los resultados inmediatamente. ¿Sí me entiendes? O sea que tienen plazo hasta el miércoles antes de la clase. Yo lo cierro el miércoles antes de clase, porque el miércoles les voy a poner otro taller para los temas que vamos trabajando. ¿Sí me entienden? Sí, señor. Eso, correcto. Listo. Entonces, quedamos ahí. ¿Alguna otra duda, alguna otra inquietud? En el transcurso ahorita de la tarde, les voy a, lo que me demoren en bajar el video, editar el video y subirlo. ¿Listo? Y ya lo subo tanto a Facebook como a YouTube como a la plataforma. El que, como me comentaban, hay personas que pronto no quieren trabajar en Facebook, lo pueden hacer directamente en la plataforma. En la plataforma también ya subí el cuestionario, o sea, ya subí el taller, perdón, para que lo puedan diligenciar ahí desde la plataforma. No se preocupe que no me tienen que enviar nada, simplemente le dicen llenan y al final le dicen terminar y ahí los resultados inmediatamente me llegan a mí. ¿Listo? Para que lo tengan presente. ¿Alguna Listo, otra, profe. muchachos, alguna otra inquietud, alguna otra duda? ¿No? No, señor. Bueno, entonces damos por terminada la clase del día de hoy. La idea es que con el taller o algo vayan teniendo, si tienen dudas, recuerden que solo tienen una sola oportunidad de hacer el taller, o sea, digamos de diligenciar el taller. Si no le ponen pilas y lo llenan por llenarlo, si le sacaron mala nota, al final se va a dividir, es solo, si no alcanzaron, sino alcanzar 0,1, pues se quedan con el 0,1. ¿Sí me entienden? Pero pues la idea es que lo hagan a conciencia y se logren ganar toda la puntuación para que les pueda ayudar para los parciales y eso. ¿Listo? Listo, Entonces, gracias, profe. vale, vamos Gracias, cerrando. profe. Muchas gracias por participar. Les agradezco a todos y nos veremos el próximo miércoles a las 4 de la tarde. ¿Listo? Que tengan muy buen día y un buen fin de Gracias, semana profe. con puente. ¿Listo? Igualmente. Gracias, profe. Feliz tarde.